La que se conoce actualmente como la provincia de Corrientes, en Argentina, estuvo gestionada durante mucho tiempo por las misiones jesuíticas. Estas misiones habían logrado tal nivel de poder autónomo respecto al Imperio español que la corona creyó conveniente expulsarlas para retomar el control de estas tierras. En este contexto, Juan de San Martín, fiel militar en representación de la corona española, junto a su esposa, Gregoria de Matorras, también española, se establecieron en este territorio, más precisamente en Yapeyú. Es acá donde el 25 de febrero de 1778 nació su quinto y último hijo, José Francisco de San Martín. A los pocos años, el nombramiento de su padre en América termina. Es así que toda la familia regresa a España. José de San Martín tenía apenas 5 años. Pasaron de aquel remoto poblado en los límites del mapa a la que era la capital del imperio, sede del despotismo ilustrado, donde los reyes, ahora con actitud paternal, gobernaban para el pueblo, pero sin el pueblo. La familia vivía en una situación de relativa pobreza. Es por eso que San Martín recibe una educación primaria bastante básica. Sus padres no podían aspirar a otra cosa. El destino de ese chico no era otro que el de seguir los pasos de su padre. De hecho, fue él quien enlistó en el ejército a sus hijos varones. De esta manera, con solo 11 años de edad, San Martín fue admitido como cadete en el Regimiento de Infantería de Murcia, en el sur de España. Es en este lugar donde comenzó a recibir su adiestramiento militar. El ejército imperial era uno donde generalmente los altos cargos eran ocupados por miembros de la nobleza. En cambio, la gran masa de oficiales de menor rango vivían en la pobreza y con muy pocas posibilidades de progreso. San Martín de esta manera empezaba su propio camino, sin ninguna clase de privilegios. Solamente 2 años después de haber sido admitido, como cadete en la retaguardia, su regimiento inició una campaña de 33 días en el norte de África. Ahí recibió su bautismo de fuego. Durante sus años en servicio se atravesaron tiempos muy problemáticos en Europa. Con motivo de la Revolución Francesa y posteriormente las invasiones napoleónicas, España alternaba su paz y enemistad con Francia y Gran Bretaña solo para poder sostenerse en pie. La que era la capital del imperio llegaba a la cima de su decadencia, al punto que terminaría luchando por su propia independencia. Mientras tanto, desde lejos, un joven virreinato del Río de la Plata miraba cuidadosamente la situación. San Martín, que pertenecía al poderoso ejército de un imperio, en esos tiempos fue testigo de la fuerza emancipadora del ejército francés, la fuerza de un pueblo luchando por su propia causa. También observó de Gran Bretaña su gran poder militar y organización. Era un modelo de gobierno y educación. Como miembro del ejército español, finalmente participaría en 31 acciones militares, entre ellas un combate naval en el Mediterráneo, donde él y otros sobrevivientes fueron tomados como prisioneros. Vemos en un reporte militar de una de sus acciones que ya se describe a San Martín como alguien que prefirió la obediencia a su ambición de gloria. Posicionándonos en 1810, lo que quedaba de España luchaba por su liberación. Las tropas de Napoleón invadieron sus tierras y el trono de Fernando VII lo usurpaba su hermano, José I. En estas condiciones, los españoles intentaban una reorganización con tintes bastante democráticos, sumamente influenciada por las ideas ilustradas y con referencias en la Revolución Francesa, ideas que no se limitaron a Europa, sino que llegaron hasta América. Como resultado, en España entró en vigencia el Consejo de Regencia, que pretendía ser el organismo gobernante mientras el rey legítimo no estuviera. Este consejo, aunque liberal, no representaba todo el territorio español equitativamente, es decir, sus territorios en América seguían siendo tratados como colonias. Cruzando el Atlántico, la noción de colonias ya hacía tiempo resultaba antipática. Por otro lado, las poblaciones que estaban gestando su propia identidad ponían en duda la transparencia en la que el Consejo de Regencia había sido formado. Es por esto que Buenos Aires, considerándose con los mismos derechos que cualquier otra provincia española, decide organizar su propio gobierno provisorio mientras el rey estuviera cautivo. Esto se conoce como la Revolución de Mayo. San Martín entonces parecía estar tomando distancia de la situación para evaluar una imagen más amplia de los sucesos. Empezaba a reconsiderar su lealtad y dónde desempeñaría sus servicios. Las dudas sobre el cautiverio de Fernando VII y la dificultad de entender si lo habían secuestrado o si en verdad había cedido al trono dividía incluso a España.
En una reunión de americanos en Cádiz, en el sur de España, personajes conocedores de los primeros movimientos que se dieron en Caracas y en Buenos Aires, entre otros lugares, decidieron regresar cada uno al país de nacimiento, con el objetivo de prestar sus servicios en esas luchas que creían era el único camino. Estas reuniones se llevaban adelante en el marco de la llamada Logia de los Caballeros Racionales. San Martín era uno de estos americanos. Finalmente, a sus 33 años, San Martín presenta una solicitud de retiro, que no era del todo cierta. Decía que tenía que atender intereses financieros. Por su gran historial al servicio de España, la petición se aprobó sin ninguna sospecha. Al poco tiempo se embarcó en la nave inglesa Canning, y después de 50 días de viaje, el 9 de marzo de 1812 llegó a Buenos Aires, a días de que Manuel Belgrano había creado la bandera argentina. El coronel se encontró con un Buenos Aires que era centro del poder, y estaba gobernado por el primer triunvirato al servicio de Rivadavia. Un poder que alternaba entre un bando de revolucionarios y otro de españoles y de criollos que se beneficiaban de los vínculos con España. En la misma embarcación viajó junto a otras personas que perseguían el mismo objetivo, al menos en el comienzo, como era el caso de Carlos María de Alvear, un Alvear que 8 años atrás, mientras se transportaba a España junto a su familia, uno de los barcos fue alcanzado por un cañonazo inglés. En esa tragedia perdió a su madre y a 7 hermanos. San Martín tenía muy pocos vínculos familiares en el virreinato. De hecho, había quienes lo observaban con desconfianza, pensando que podía ser un espía inglés. Tenía mucha experiencia militar, y eso era de temer. En cambio, Carlos Alvear heredaba un inmenso estatus social y tenía una fortuna esperando en Buenos Aires. Él es quien hace una referencia favorable y el triunvirato se decide a emplear a San Martín reconociendo el rango que tenía en España, el de teniente coronel de caballería. El 16 de marzo de 1812, San Martín asume su puesto. Él debía adiestrar y organizar un escuadrón de granaderos, un cuerpo que conformaría a sus tropas de élite y terminarían llamándose el Regimiento de Granaderos a Caballo. En la conformación incluiría a petición suya un gran número de hombres provenientes de tierras misioneras, donde él había nacido, por considerarlas personas de su confianza. En su mayoría eran guaraníes. A los meses, y ya con cierto éxito social, conoce a quien sería su esposa y amiga, María de los Remedios Escalada. Para entonces, San Martín tenía una imagen bastante clara de esta capital del virreinato y lo muy ocupada que estaba en sí misma. Creía que no era manera de aportar a la causa involucrarse en la política que se estaba dando en Buenos Aires en esos tiempos. No es que él no tuviera esas habilidades, de hecho con el tiempo las demostraría, sino que consideraba que esta joven revolución debía gobernarse de otra manera, y en cuanto a lo militar, había que pensar mucho más allá que las provincias. Juan Bautista Alberdi diría: el año 1812, en una reunión de patriotas, en la que San Martín recién llegado al país expresó sus ideas en favor de una monarquía como la forma conveniente a nuestro gobierno patrio, Rivadavia hubo de arrojarle una botella en la cara por el sacrilegio. ¿Con qué objeto viene usted entonces a la República? Y San Martín responde: con el de trabajar por la independencia de mi país natal, que en cuanto a la forma de su gobierno, él se dará la que quiera en uso de esa misma independencia. 2 años más tarde, Rivadavia aceptaba la misión de buscar un monarca para las provincias en Europa. Como consecuencia de estas diferencias, el primer triunvirato fue derrocado por los nuevos revolucionarios, en donde una poderosa facción del ejército era comandada por Alvear y San Martín. Meses después, logrando el distanciamiento porteño, San Martín es destinado a proteger a las poblaciones en las costas del río Paraná. Las naves españolas seguían siendo una amenaza mientras permanecían con base en Montevideo. Él supo por fuentes confidenciales de la presencia de 11 barcos españoles anclados frente a San Lorenzo. Tenían órdenes de desembarcar por la mañana, saquear los alrededores y particularmente el convento de San Carlos Borromeo, o sea, el convento de San Lorenzo. El enemigo realista contaba con 250 soldados y con el soporte de los buques y su artillería desde el río, mientras que los patriotas contaban con una fuerza de 150 granaderos a caballo. El plan era hacer un movimiento envolvente que sorprendiera al enemigo y así reducir su capacidad de fuego. Las armas entonces tomaban mucho tiempo entre disparo y disparo, de manera que la sorpresa y la velocidad del ataque se traducían en vidas salvadas. El 3 de febrero de 1813, los granaderos se formaron sigilosamente detrás del convento antes del amanecer.
en San Lorenzo se daría el bautismo de fuego de este cuerpo conformado por San Martín. En una importantísima lección, y como no podía ser de otra manera, porque él gobernaba con el ejemplo, estuvo al frente de los granaderos cuando galoparon al choque con el enemigo. El combate de San Lorenzo duró solo 15 minutos y fue un golpe exitoso para los patriotas. Durante el combate, San Martín quedó atrapado debajo de su caballo cuando éste recibió un disparo y se desplomó. El granadero Juan Bautista Cabral, que vio la situación, fue quien salvó la vida de su coronel pagando un precio alto. Lo pagó con su vida. Cabral era oriundo de Corrientes, tierras de donde San Martín había pedido específicamente reclutas por confiar en ellos. Después de este combate, y por expresa disposición del gran jefe, al pasarse lista las tropas, siempre se nombraría a Juan Bautista Cabral, mientras que un miembro designado daría el presente. Al día de hoy, esta disposición se sigue cumpliendo. Hasta el fin de las guerras de la independencia, los granaderos participaron en 110 ocasiones. Irónicamente, este iba a ser el único enfrentamiento librado tanto por ellos como por San Martín en el territorio de la actual Argentina.